En Estados Unidos, hace unos días, asesinaron a un hombre que hablaba. Se llamaba Charlie Kirk. Hubo algo especialmente vomitivo tras el crimen. Quienes lo justificaron. La sociedad estadounidense no es la española. Pero también aquí hubo quien de manera infame sostuvo que Kirk, poco menos que se había buscado que le volara la carótida. Hay un fenómeno creciente en todo el mundo, la violencia política. Y hay grados en esa violencia, desde impedir que alguien hable en un evento hasta acabar con su voz mediante un disparo. Hoy reflexionamos sobre la polarización, la intolerancia, el odio, la deshumanización del contrario, las cámaras de eco, el uso de las etiquetas fascista o ultra. Lo hacemos en un debate, usando las palabras. Les habla Carlos Padilla. Esto es Contrapoder. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder, aquí en Vivo Media, en este segundo Contrapoder. Gracias por la acogida en el primero, que siempre los comienzos son difíciles. Como saben, pueden ver este programa completo en YouTube o también pueden escucharlo en ebooks. No digo porque no prefieran ver nuestros rostros, sino porque por las tareas y demás que tienen en el día a día, pues prefieren escuchar este podcast denso, pero esperemos que no aburrido. Antes de ir a la cuestión que vamos a tratar hoy, a las cuestiones que vamos a tratar en esta semana, presento a mis panelistas. Tengo a mi lado a Pedro Herrero. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Como Pedro es amigo, tengo confianza suficiente para... No para invitarme al primer programa. No, al Digo, o sea, no, pues digo, al primero no, al segundo sí. Y al segundo te callaré, no tengo palo, pero te haré así con la mano, ¿vale? yo te lo agradeceré como buen amigo. Para que no haya monólogo, me refiero. Aunque parezca mentira, está al otro lado, a mi otro lado, Jorge San Miguel. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No hemos revivido Extremo Centro. No. Extremo Centro sigue muerto. Sigue parasitando cuerpos. Sigue parasitando. Sigue totalmente un virus. Está cadáver. Sí, no ha vuelto. Ha vuelto Oasis, pero Extremo Centro no ha vuelto, aunque estén ambos en el mismo plató. Es que no nos pagan lo mismo que Oasis. También es cierto. Pero de fieles estáis más o menos a la paz. Sí. O sea, entre Oasis y... Al lado de Pedro Herrero está Elizabeth Duval. Hola, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Elizabeth. Como saben, escribe en el diario.es, si mal no tengo entendido, sale en La Sexta, además. Estuvo en Sumar, hasta que dejó de estarlo en marzo de este año. Y está por el otro lado también Chapo Paulazo. Hola, Chapo, ¿cómo estás? Muy bien. A mí, Pedro, a mí me invitó al primero, lo que pasa es que no pude venir. ¡Oh! Mira, ya empezamos. Ya está Focalizando. desvelando absolutas confidencialidades entre el presentador y los tertulianos, que me dejan en mal lugar. Pues es cierto, no invité a Pedro Herrero el primero, pero aquí está en el segundo, puede que último. Última participación de Herrero, me refiero, en la tertulia de contra la última, no sabemos si la última. Hombre, no, esperemos que no, que sobreviva un tercero, por lo menos. Claro, si nos pegamos... Puede suceder un Jimmy Kimmel aquí. Que me desencandelen a mí. O sea, que Sería maravilloso porque tendría... habría que decir o hacer para que le cancelen en esta. Claro, pero que me cancelen a mí es más jodido, por decir... Os cancelarían a vosotros en todo caso, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, Corto y ya depende. está. Hay una responsabilidad solidaria en aquel que organiza siempre el debate. Es decir, uno ya asume que cuando... Ya está en el monólogo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Mira, es que me ha cambiado el tono de voz. No, uno ya asume que, por ejemplo, en la conversación se responsabiliza siempre al que lo emite, ¿no? Pero muy pocas veces desnudamos que la polarización y la agresividad que vemos por los medios de comunicación son encuentros organizados. No sé si me explico. Muy bien, Pedro, te explica, pero vamos al tema de hoy. No, que Sara Santalaya, Sí. que es muy agresiva y tal, es convocada para que haga ese papel. Por supuesto. Carlos, yo digo, cuando yo aparezco en la tele y tengo un encuentro con el bueno de alguien, a mí, o sea, no solo se acuerdan de mi padre, sino que dicen, menuda mierda de tele que lleva a este asqueroso fascista. O sea, que hoy, por traerme a mí aquí, ya vas a cobrar. Sí. O sea, tú dices, no, te cancelan a ti, tío, ¿sabes? Yo no tengo nada que ver contigo, ¿sabes? Tú eres un señor que se ha sentado aquí. De la peor manera la trucha que son, y lo digo sin coñas, los animalistas, que son los más cabras de largo. Son la ganga más chunga No será de la Internet. ¿Eh? La auténtica barbarie. Sí, sí, o sea, digo, me lo dijo Adolfo, que miró, si tú miras las interacciones que tiene Chapu en su Twitter, los más, ¿se puede decir hijos de puta? Sí, puedes decirlo. ¿No? Los más hijos de puta son los animalistas. ¿Cuánto No, quiere el toro? Pero ojalá te maten, hijo de puta. Porque como su círculo moral está muy expandido, es muy poco denso.
Bueno, como dijo la canción, no he venido aquí a hacer amigos, con lo cual que sea lo que Dios quiera. El tema de hoy, la pregunta de hoy es ¿quién polariza a España? ¿Quién polariza a los españoles? ¿Quién es el mayor promotor de esa polarización? Hablaremos sobre odio, sobre intolerancia, sobre fascistas, ultras y demás, pero antes de eso quiero hablar sobre Charlie Kirk. Y más que sobre el asesinato de Charlie Kirk, sobre las reacciones al asesinato de Charlie Kirk. Que no solamente se han dado en Estados Unidos, por supuesto, en reacciones algunas de ellas pues infames, sino que también se han dado en la prensa en España. Digo, en la prensa, aparte, no en radios menores. Hemos escuchado pues, aquí algún ejemplo, ¿no? De Ignasi Guardans, por ejemplo, lo de que es un fascista, promotor del fascismo, que digamos que no tiene nada positivo del tipo. O esto de que dijo Nerea Pérez de las Heras sobre Charlie Kirk en Hora 25, parece que a los ultras les pasan cosas ultras. Bueno, esto es un resumen de algunas cosas que se han dicho de Charlie Kirk en redes sociales y, como digo, no solamente en redes, sino en medios de comunicación que no son menores, que son mainstream. ¿Qué reflexión tenéis? Y por ahí empezamos antes de ir al asunto de la polarización, que también está presente en este tema. ¿Qué reflexión tenéis no solamente sobre el asesinato de Kirk, sino sobre las reacciones de algunas personas al asesinato de Kirk? Poco menos que a veces justificando que le volaran el cuello porque opinaba lo que opinaba y hablaba sobre lo que hablaba. Así que empiece, si puede, Jorge Sanmica, que lo tengo a mi lado. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que, en términos generales, al menos a cierto nivel, ¿no? Has dicho, has hablado de personas que salen en medios de comunicación. Hay una persona ahí que ha sido diputado en varios partidos, o en un partido, al menos. Sí. Ha sido eurodiputado también, si no recuerdo mal. Y me llama la atención porque en Estados Unidos ha habido una reacción de por lo menos una ala del Partido Demócrata, los Ezra Klein, Noah Smith, la gente que está ahora un poco en el discurso este de la abundancia, ¿no? Que no es los demócratas de la identidad, ¿no? O del altermundismo, sino los demócratas un poco de lo que llaman el discurso de la abundancia, ¿no? De recuperar la prosperidad para clases amplias en Estados Unidos. Y esa gente ha hecho, bueno, pues opiniones no ya matizadas, sino incluso verdaderas elegías, ¿no? De Charlie Kirk. Ezra Klein publicó una. Y Sí, aquí lo tengo. sí, bueno, pues me llama la atención porque, sin embargo, Charlie Kirk practicaba la política de la manera correcta. sí, que es hablar, ¿no? O sea, básicamente lo que decía es eso, ¿no? Y luego, pues, la figura, pues luego tú puedes opinar, por ejemplo, por los hechos de enero, el asalto que hubo en Estados Unidos. Bueno, pues tuvo un papel, por lo visto, un poco que podríamos hablar, ¿no? Más complejo y tal. Pero sí que es verdad que él practicaba la política desde el punto de vista del debate, el debate universitario, ¿no? Que además es una de las esencias de lo que puede ser la vida formativa de una persona. Entonces, me ha llamado la atención que, sin embargo, en España ha habido ciertos prescriptores de opinión que han tenido opiniones mucho más y posturas mucho más ásperas hacia una persona que probablemente conocían muy poco o que la conocieron el día que lo mataron. Entonces, me da también una sensación de cómo muchas veces en el debate público español cogemos cosas de Estados Unidos o de otros lugares para tirárnoslos a la cabeza en un sistema que está montado precisamente para que nos las tiremos a la cabeza. Elizabeth. Justo estaba pensando, aparte de esta, con una opinión de Dragline, hay otra, que no sé si se publicó o se publicó en The Atlantic, que era una columna de opinión de Ta-Nehisi Coates, ¿no? Que iba un poco en otro sentido, ¿no? Y como problematizaba o hacía algunas críticas a lo que esbozaba también Ezra Klein, precisamente por todos los comentarios que había tenido Charlie Kirk en relación a personas negras, precisamente esa crítica que hizo el propio Barack Obama hace unos días también en un tuit de lamento muchísimo ese asesinato, me parece que es una tragedia, me parece que es una catástrofe nacional, y en esto no importa el tipo de comentarios que Charlie Kirk haya podido proferir sobre, por ejemplo, mi mujer, o sobre cuál es el coeficiente intelectual de las personas negras, pero evidentemente hay una distancia que marcaría de alguna manera con las ideas, algunas ideas que tenía Charlie Kirk. Y creo que podemos perfectamente sostener que al mismo tiempo que consideramos que cualquier vida humana es sagrada, ¿no? Que cualquier homicidio, cualquier asesinato es peligrosísimo, es algo a condenar, es un acto de barbarie. Aquí ha sucedido otra cosa, para mí mucho más problemática que todo el debate en el cual nos estamos de repente metiendo, que es una suerte de comentario sobre los comentaristas, ¿no? Un comentario sobre las opiniones, que encima, y yo creo que esto ahora Jorge lo decía bien, son opiniones de tercera, porque no son opiniones que estén metidas en la atmósfera cultural ni de pensamiento del país donde algo sucede, sino que llegan por canales de transmisión y traducciones de alguna manera un poco invertebradas, un poco torcidas de todo lo que se está pensando allí, o de lo que se está haciendo allí, que es qué está siendo realmente las consecuencias en Estados Unidos, por ejemplo, de ese asesinato de Charlie Kirk.
y de toda la especulación que se ha montado alrededor de cuál era la motivación de Tyler Robinson como asesino, qué es lo que le lleva a ese asesinato. La causa más probable de la cual es que en realidad no existe una motivación política bien definida. El perfil que sale de análisis de redes sociales o de alguna conversación de los foros de Discord en lo cual esta persona estaba es más bien como el de un caso de una persona con mucha afición a videojuegos en comunidades virtuales, pero que tampoco estaba particularmente radicalizada ni hacia un lado ni hacia el otro. Y sin embargo, lo que sí que se está dando en Estados Unidos, en línea con otros desarrollos que me parecen graves, de descenso de Estados Unidos en un régimen cada vez un poco más autoritario, es una instrumentación de esto por parte de la administración, que hace unos días nombró a la supuesta organización terrorista Antifa como un grupo terrorista, cuando no existe una organización Antifa. Es decir, si tú nombras a Antifa como grupo terrorista, lo que estás nombrando como terrorista es una ideología. Y esto abre una puerta bastante peligrosa, igual que la Heritage Foundation estaba reclamando también hace unos días que directamente el FBI considera una nueva categoría de terrorismo vinculado a la ideología trans, lo cual abre otra puerta, que es a la persecución de personas trans, ya no, o sea, si sean terroristas o no sean terroristas, sino simplemente por el hecho de serlo, o lo que hemos visto, que comentábamos un poco de broma al principio del programa, de que por presiones de la administración central, de repente, en un programa en el que se hace una crítica, no a Charlie Kirk, porque Jimmy Kimmel no critica a Charlie Kirk en ese fragmento, sino que en ese minuto lo que hace es decir que a Trump no se le veía muy compungido con la muerte de Charlie Kirk. Por ese minuto, de repente, se cancela inmediatamente una emisión y se lancen amenazas al resto de emisiones con la administración central de un país diciendo que aquellos que critiquen tienen una licencia de cable federal y por lo tanto habría que ver si se les todavía concede seguir teniendo esa licencia. Es decir, que más allá de este comentarismo, y yo creo que la base de cualquier comentario primero tiene que ser afirmar eso, cualquier vida humana es sagrada, todo acto así es una tragedia y también lo es el asesinato de Charlie Kirk, me parece más interesante cuál está siendo el uso como arma y capitalización política de ese asesinato. Chapo. A mí me ha sonado mucho lo que ha pasado con Charlie Kirk. O sea, eso lo he vivido muchas veces. O sea, la culpabilización del muerto. Entonces, aquí lo que hemos visto y lo que yo he escuchado, quizás haciendo un poco ese ejercicio de que hablaba de Liz del comentarismo, pero sí que he escuchado alrededor y con los que he debatido posiciones en las que pues, se critica a la persona que ha muerto. Entonces, se le va diciendo, digamos, que mantiene posiciones intolerantes que de alguna manera hubieran merecido o hubieran hecho comprensible su muerte, su asesinato. Nadie sale de ahí. Bueno, sí que lo hemos visto también. Mucha gente sale de decir, ¡ay, pues bien, lo han matado, qué maravilla! Esto pasa en las universidades norteamericanas. Yo a mis hijos no los mando a una universidad norteamericana ni muertos. Quiero decir que a mí me parece un territorio absolutamente podrido, intelectualmente y emocionalmente. Pero cuando se viene a decir, bueno, es que sí, pues es lamentable, toda muerte es lamentable, toda violencia, cuando se dice toda violencia es mala, se está diciendo incluso esta que tiene un poquito de razón, ¿vale? Y prácticamente lo que se va haciendo es contextualizar y matizar y poner marcos alrededor que digamos que son un silenciador del rifle que mata a este tipo. Y eso lo hemos visto aquí 850 veces. Decía Elizabeth una cosa que es interesante, es verdad que son comentarios, como digo, de tercera, por así decirlo, o sea, que están en España, que no están en Estados Unidos, que son comentaristas... El debate es el mismo. Sí, no, pero a eso iba. Comentaristas que igual supieron de la existencia de Kirk una vez muerto Kirk, o sea, no conocían a Charlie Kirk, pero a mí no, es decir, me parece, por supuesto, lo más grave es el asesinato, pero una vez que ya está el asesinato, me parece, no sé si igual de grave, pero bastante abominable el hecho de comentaristas de lo que yo conozco. O sea, porque no lo están diciendo en una tertulia minoritaria, en un podcast de tercera, en el que hay dos... No, es que lo han dicho en la cadena SER. Es que han puesto vendas al asesinato de Kirk. Como tú dices, es un poco... Bueno, a ver, el asesinato está mal, pero, a ver, tampoco Él le ha está tan gustado, mal, él ha contribuido a crear un contexto de violencia. Las palabras también matan. Claro, y luego se ha contribuido un poco a crear un contexto de violencia en el que un asesinato es algo como inevitable, es como si acercas una llama a una cerilla, o pues prende, ¿no?
Pues, pero quiero decir que esto en España ha pasado constantemente. O sea, la culpabilización de las víctimas. Todo el mundo que recuerde quién era Santi Oleaga. Todo el mundo que recuerde quién era José Luis de López de la Calle. Todos estos periodistas opinadores, salía gente del mundo de la izquierda abertzale, que por cierto están ahora en una asociación o en una mayoría de investidura con el gobierno, y salían esta gente a decir, es que bueno, las vidas humanas, Bueno, pero se ha creado un contexto de violencia verbal en el que... Otegi no, creo, porque cuando matan a López de la Calle es el que hace unas declaraciones, se pueden buscar, donde dice que, bueno, que también hay que entender Hay que entender. el contexto en el que ha contribuido el periodismo al conflicto. Claro, el periodismo ha contribuido a crear un clima de violencia en el que, bueno, pues ha muerto esta persona a manos de ETA, ¿no? El otro día vi una viñeta, y esto lo comentaba yo en un precioso canal de YouTube que acabo de estrenar, aprovecho para decirlo aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? @chapuapaula. Qué buena idea. Sencillo. Pues lo pueden buscar justo después de que termine la tertulia, pueden buscar el canal. Ahora que no se vaya nadie, por favor. Entonces, había una viñeta en un periódico vasco nacionalista que tiene una edición en Navarra. En esa, no voy a nombrar cuál es, había una viñeta en la que aparecían dos maderos americanos, dos polis. Entonces aparecían, y era con el periódico en la portada aparecía el ultraderechista amigo de Trump asesinado a tiros. Y entonces le decía uno al otro, el calibre de sus declaraciones era equiparable al calibre de la bala. Eso se ha publicado hoy en España. Eso no te lo firmaba ni el Egin de Merche Purua. Pedro, a ver, yo por recoger un poco lo que habéis comentado y por... o sea, yo no sé definir qué es lo relevante de esto, ¿no? De que le vuelen el cuello a un tipo por coger un micro e ir a hablar a las universidades. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es que estamos en un clima sociopolítico que está haciendo que de alguna manera en Occidente se recupere un incremento de la violencia política, que parece que está pasando, y que está pasando a izquierda y a derecha. Sí, a mí eso me parece relevante. Creo que hay un nivel de desesperanza a izquierda y a derecha entre progresistas y conservadores y un nivel de desencanto que yo pocas veces había percibido en mi vida personal. O sea, yo no sé si soy el único que recibe mensajes cuando lo de Charlie Kirk, pero hay personas que viven en España que de repente tienen una emoción que les abruma, que es decir, oye, ¿cuánta de la gente que yo conozco de izquierdas justificaría si me pasara a mí lo mismo? Creo que eso ha pasado y es algo nuevo, ¿no? En los nuevos formatos hay mucha gente que está dando la cara en YouTube, ¿no? Juancla ha escrito una columna sobre esto, ¿no? Bueno, es que igual la política siempre ha sido esto. La política siempre ha sido dar la cara en un espacio público donde te le pueden Claro. dar una leche. O sea, no digo que justifiquemos eso, pero sí que entiendo que es bueno que sepamos todos los que estamos dando la cara a un lado o a otro, que vamos a un mundo así. Porque ese fue el mundo. Y ha sido el mundo a lo largo de la historia, con lo cual no va a parar para nosotros. No va a parar para que nosotros estemos cómodos. Y ha sido así. Nosotros vivimos un hiato de la violencia política muy específico, muy parpadeante, que se está apagando. Como la luz de una estrella muerta que de repente pues empieza a llevar que la gente que es que hay mucha gente por ahí muy cabreada con el sistema, con la desigualdad, con las opiniones de unos y otros, con lo que está pasando en Internet, con las redes sociales, que no te dejan tranquilo, que vuelven a la gente tarumba. Entonces, sí creo, en aquellos marxistas revolucionarios que andaban pegando tiros en la nuca, sí, había una violencia revolucionaria, pero en lo de hoy hay indignidad, hay nihilismo. Es lo que a mí más me aterra, digo, recogiendo lo que acababa de decir Liz, es que yo no soy capaz de entender al chaval que ha pegado el tiro. Y eso me abruma. O sea, ¿por qué este tío ha cogido un fusil y le ha volado el cuello a este pavo? No quiere instaurar ahora un régimen revolucionario, solo está expresando un malestar emocional, esquizoide, chifleta. Y resulta que en vez de decir
¿qué cojones ha pasado aquí? Y reventar de decir, oye, ¿qué coño está pasando para que nuestros jóvenes, porque hay un factor de gente joven, cíclico, o sea, hay que decirlo, la violencia política está reinstaurándose por los jóvenes, no por los pavos de 60 años, por los hombres, esencialmente. ¿Qué cojones está pasando con los hombres jóvenes para que se radicalicen? De repente tengo que escuchar a Javier Gallego y a Iranzu Varela y a no sé qué, que esto debe ser algo así como la guerra contra el fascismo. Y tú, pero pavos, ¿de qué me habláis? Que esto no es eso. O que esto no es una revolución con Moscú dirigiendo el tema. Esto es la nada. O sea, cuando digo la nada es la absoluta nada. Entonces, claro, yo creo que es una guerra, lo digo guerra. O sea, yo creo que es un tema de desesperanza y absoluta. Los terroristas nihilistas del Gran Lebowski, joder. Es que, o sea, no sentéis que... Y por lo tanto, es un problema porque no creo que tenga solución. Es decir... pero que va a ir a peor. Evidentemente. Es decir, que cada vez va a haber más violencia política. Evidentemente. Digo, violencia política, cuando hablamos de violencia política no me refiero a matar a gente. Gente matando a otros por malestar emocional. Porque nos estamos volviendo taraos. Podéis intervenir cuando queráis. Aquí no hay mucha regla. Dicho esto, que estoy de acuerdo en el fondo, se supone que hoy hemos venido a hablar de polarización en España también, Sí. y lo que tu análisis, que lo comparto, tampoco podemos pensar que lo que pasa en España es como una especie de como el cambio climático o como el proceso evolutivo de las especies y tal. Hombre, es que hay gente ganando dinero con esto. Sí. Hay gente ganando dinero con esto, hay gente ganando elecciones, hay gente ganando prebendas, hay gente haciendo carrera en la universidad y en los medios de comunicación, y llevan haciendo muchos años carrera con esto. Vayamos entonces, si os parece, voy a la pregunta y ahora ya nos metemos con todos los temas. Que la gran pregunta de hoy, por no irnos a Estados Unidos a Charlie Kirk, que también sería un tema muy interesante, pero por traérnoslo a España y aquí de primera mano, es básicamente quién es el mayor promotor de, porque imagino que habrá varios promotores de la polarización en España, quién es el mayor responsable de la polarización, y si lo que decía Jorge, quién gana o no dinero con la polarización, quién gana o no votos con la polarización. ¿Qué reflexión tenéis sobre la polarización y sus personajes en España, Elizabeth? Bueno, como para hacer un poco también como cronología y recoger unas cosas que se han comentado aquí, porque antes decíamos esta parte de la forma que tenemos de trasladar debates, de trasladar conceptos de Estados Unidos. Claro, tampoco podemos hablar de violencia política igual en un país que no da a cada ciudadano la potestad de tener un arma en su casa que en un país en el que sí. Sí, pero para mí violencia política también es ir a hacer un scratch a Rosa Díez en la universidad. Pero no, Es decir, cuando tú pero no es, claro, pero es un censuras tipo la de palabra protesta. de alguien, bueno, para mí cuando se Ni es otro interrumpe... tipo de protesta. Bueno, pero para mí cuando, por ejemplo, se interrumpe la vuelta ciclista a España, sí, para mí hay una violencia ahí. Sí, Porque porque no se es interrumpe... comparable con la violencia de matar a alguien. Pero es que para mí hay diferentes grados en la violencia política. Yo eso sí lo entiendo, por supuesto que no, obviamente. Sí, y hay grados admisibles y grados Claro, sí, y hay grados lo que pactamos. claro, y hay grado que una democracia puede aguantar, si eso no digo yo que no, por supuesto que sí, pero que te he cortado. Sí, no. Pero lo que estaba planteado con eso básicamente es también dentro de esa cronología, ¿no? De cómo llega a ese nivel de desesperanza o crispación en estas sociedades. Antes decía Pedro algo de lo que yo creo que tiene mucha razón, que es en cómo las redes sociales nos encabronan o cómo las redes sociales generan esta especie de psicosis colectiva. Y creo que lo que hay que hacer ahí es un análisis concreto de por qué y cuáles son los mecanismos de esa psicosis colectiva. Y eso tiene también que ver con herramientas y cosas muy concretas que introduce cada red social y a las que ya nos vamos acostumbrando. Por ejemplo, que YouTube automáticamente, cuando tú acabas de ver un vídeo, te reproduzca otro vídeo recomendado, no es una función que estudia desde el principio, sino que es una función que se implementa en cierto momento. Y que eso tenga un algoritmo que lleva también a vídeos que generan más engagement, porque los vídeos que generan más engagement o provocan más reacciones o más comentarios son los que pueden desatar más ira, más rabia, los que generan más frustración, los que le ofrecen algo más violento de alguna manera a que los está viendo. Es una decisión algorítmica, es una decisión de la empresa que maximiza así también cuál es, de algún modo, los beneficios por publicidad, por ejemplo, que obtiene en base a ese vídeo. Y con eso ha operado no solamente YouTube, ha operado también Facebook, ha operado el resto de redes sociales, y eso es una herramienta de la cual no ahora, sino a principios de la década de los 2010 se dan cuenta distintos partidos políticos, organizaciones,
y es el famoso momento en el cual, por ejemplo, para el Brexit se empieza a utilizar Cambridge Analytica, para el Brexit se empieza a utilizar una publicidad ultra segmentada que emplea también el envío de unos mensajes, en su mayoría enormemente masivos a la población y a tipos poblacionales muy concretos para intentar convencerlos de algo, y en ese caso, por ejemplo, en el caso del Brexit, fue determinante para que el resultado del referéndum fuera salirse de la Unión Europea. Sucede también en las primeras elecciones de Trump, es un mecanismo, es las redes sociales, sin el cual no se explica cómo es la primera victoria de Trump, ni tampoco se explica la segunda, y vivimos en buena parte en un tiempo que ya es el resultado no solamente de que esas redes sociales fueron evolucionando en formas de capturar cada vez más la atención y generar una especie de scroll infinito, sino de una generación de jóvenes que ya va creciendo en un mundo en el que eso ya es así. Es decir, en el cual la atención ya está dividida de esa manera, en el cual esos mismos mecanismos para capturar tu atención van a ser iguales en tu infancia de lo son luego cuando seas adolescente o cuando seas adulto. Y cuando se comentaba también aquí sobre cómo, esto ya muy al principio, ¿no? En las mesas o tertulias se convoca a la gente un poco para que se grite o se tire los trastos a la cabeza porque eso es lo que funciona. Claro, también es lo que funciona. Aquí no, ¿eh? No, Bueno, aquí. Aquí no. Bueno, Aquí estáis en un tono reposado y tal. Yo no tiendo a tirar los trastos a la cabeza casi nunca a nadie. bueno, siempre puede haber una primera vez. No creo que sea aquí, no creo que sea aquí. Pero cuando se hace esa invitación, claro, es que tenemos unas redes sociales que premian eso, tenemos también un público colectivo al cual se le ha dado una atención en segmentos cada vez más pequeños o en vídeos cortos de 30 segundos, que no tiene tiempo tampoco para ver otra cosa, o que está muy cansado para ver otra cosa, y al cual también se le premia eso. Generamos una economía de la atención cada vez más pequeña y cada vez más susceptible a lo violento, a lo agresivo, a lo viralizable. Y eso acaba exportándose también a modelos de televisión y modelos de debate dentro de lo televisivo y de fragmentación en dos polos. Pero dos polos, y luego podemos hablar también de esto cuando hablemos un poco de polarización, que yo muchas veces no entiendo del todo su origen, o que son polos un poco artificialmente construidos para el debate. Es decir, generamos una especie de línea divisoria en la sociedad donde las opiniones sobre todos los temas tienen que estar clarísimamente divididos, ¿no? A través de términos tan arbitrarios como lo son izquierda y derecha, Sí. como si esos términos tuvieran un significado, esencia profundo, inherente, y no fueran una herencia de, en cierto momento, de la Revolución Francesa, cómo se colocan los diputados en una asamblea y su relación con respecto a la monarquía que se estaba acabando y la república que se iba a instaurar. Sí, pero para ti, Elizabeth, por entender el argumento, el mayor promotor en España de la polarización, un factor importante son las redes sociales, entiendo, ¿no? No solamente redes sociales, también hay injerencia política, también hay actores políticos que se han beneficiado de eso, pero desde luego que para mí la forma en la que cognitivamente operamos hoy en día tiene sobre todo que ver con cuál ha sido una evolución internacional de la forma en la que consumimos medios y redes sociales. Antes de ir con Chapu, Pedro, dime. A ver, yo quiero citar a un intelectual amigo que dice que en España la gente... Hay dos Españas porque con tres la gente se hace un lío. Y esto es de Chapu. Entonces, antes de que me lo robe él, lo Dices tú, claro, está bien. Pero yo creo que, o sea, ha estado bien lo de hablar de Trump y ha estado bien lo de hablar de Cambridge Analytica. Nosotros, en Ciudadanos, en su momento en campañas, se trabajó con una Cambridge Analytica o algo similar que la tenían todos los partidos. Yo sí voy a responder a la pregunta de Carlos. Vale. En España, de la misma manera que si este programa se estuviera haciendo en Barcelona o en Tarragona, te diría, mira, si hablamos de demos, de ciudad o de comunidad moral, de polis, en Cataluña es evidente que el procés ha sido el principal factor, actor, suceso de activación de la polarización interna de la comunidad. ¿Por qué? Porque un gobierno, liderado por Artur Mas, hay un momento determinado que en el asedio al Parlamento dice que me echan con los recortes. Así que, ¿qué hago? Bandera. Polarizo a la sociedad y planteo una independencia en la que no creía. En el caso del demos español, una parte, yo digo, ha pasado en todos, pero en el sitio donde yo voto, que es España, el principal actor individual que como persona ha activado estos procesos, instigándolos desde el poder, ha sido Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en 2018, no hace falta que se lo recuerde a Jorge, que ya tenemos esto muy hablado, para poder acceder al poder
en una suma antinatural, entre comillas, o sea, o que rompía de alguna manera lo que era la trayectoria habitual de la izquierda y andar acordando con Junts y andar acordando con Bildu, lo que tuvo que decirle Pedro Sánchez al electorado de izquierdas es que yo era peor que el de Bildu. Pedro es un facha, es un hijo de puta, Pedro yo. Digo, Sí, sí. o sea, y le tuvo que estar explicando, y le ha tenido que estar explicando durante 7 años a su electorado que yo soy homófobo, racista, soy un peligro para la democracia, soy tal. Entonces, sí creo que ahí, digo, en otras, o sea, yo te compro mucho el hecho de, oye, este fenómeno en unos sitios es de izquierdas y en otros sitios es de derechas. El retorno de los hombres fuertes que desde el poder ejercen esa capacidad porque la polarización, que siempre es muy cachondo, lo de no, la polarización son unos tíos en YouTube diciendo que, oye tío, no, vamos a ver, no me toques los cojones. O sea, la polarización se hace desde presidencia. Sea aquí, en Hungría, en Alemania, en Holanda, en Reino Unido, donde sea, pero la polarización dura, la chunga, se hace desde los gobiernos. Chapo. Y yo compro todo lo que ha dicho Liz sobre el tema de cómo funciona en una polarización, cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Todo el tema de la clusterización, la modificación automática de los mensajes para ser más fértiles en cada persona, o sea, todo esto Pero yo creo que va mucho más allá, porque yo vengo de una tierra donde hay una parte que mataba a la otra y, oye, no había armas por la calle. Y tampoco había redes sociales. Y sucedía. Es decir, sucedió Charlie Kirk 850 veces. Joder. Por otra parte, estoy de acuerdo con Pedro en la manera en la que Pedro Sánchez rompe con la mayor parte de los consensos en adelante. ¿Por qué? Porque, y ahí coincido contigo, en que necesita una inversión de la culpa. Porque su mayoría es antinatural. Entonces, para mover todas esas placas tectónicas en las que se había asentado el socialismo durante años, para pactar con el enemigo necesita unas fuerzas y una expresión y una temperatura tales que lo que necesita es polarizar para que yo aparezca efectivamente como el malo Tú seas peor que... y yo sea peor y resulta que Arnaldo Otegi sea un hombre de paz, que es lo que ha sucedido. Entonces, por no ir a Sánchez, no, vamos a salirnos un poco de Sánchez. Historia de España. Por ser, yo voy a intentar explicárselo. ¿Eh? Democrática, la democracia. Recaredo. Efectivamente. No desde los Reyes Godos, sino un poquito más reciente. El otro día explicándoselo a mi hija, intenté hacerlo muy sencillo. Una persona llega al poder. Una persona llega al poder y dice, tengo que actuar para agradar a todos los ciudadanos que están bajo mi mando. Gestiono su espacio. Pero claro, la realidad le dice, no puedes contentar a todos. Entonces dice, bueno, voy a bajar un escalón. ¡Penc! Y en un escalón por debajo no contento a todos, pero contento a la mayoría. Luego se dan cuenta y dicen, joder, si no contento a mi mayoría de mi partido, no me votan, con lo cual no voy a poder hacer el bien para toda la sociedad. Pero hasta ahora hacen las cosas para los suyos, empiezan a trabajar para su gente, pero les venden la moto a los de enfrente diciendo, hombre, Jorge, esto es bueno para ti, no te preocupes, que esto en realidad está favoreciendo a su gente para que le sigan votando y seguir en el poder. Luego hay un momento que solo trabajan para ellos mismos. Pero hay algo que cambia en Sánchez, que es que pasa de querer agradar a la parte de enfrente a joderla. Sí, claro. Y entonces, a Sánchez, ¿por qué le votan? Para que lloren los fachas. A Sánchez le votan para que lloren los fachas. Y Sánchez sabe que está ahí para hacer llorar a los fachas. Por eso va con sus partes políticas, enseñándolas y poniéndolas encima de todas las mesas, pudiendo hacer cosas mucho más disimuladas. Es decir, puedes poner a un tipo en el Banco de España, Sí. que trabaje para ti, siendo presidente del gobierno, estando en Moncloa, que vaya contigo, que sea aliado, que no sea, pero que tenga un decoro. Sí, no, venga, voy a poner a Escrivá. Y voy a hacer llorar a los fachas. Y eso es una cuesta abajo muy peligrosa, porque la cuestión está en que ahí empieza la polarización. Y la polarización es, yo le llamo,
la teoría del ascensor con una puerta que se abre por el medio. Tú tiras de un lado y se abre del otro lado la puerta también. Es decir, el próximo gobierno que llegue va a estar presionado para hacer llorar a los progres. Es decir, que es muy difícil. Entonces, claro, esa es la gran bola de nieve de la polarización. Dime algo breve y voy con Muy Jorge. rápido. Es que yo no creo que la polarización sea exactamente eso. O sea, yo sí creo que se instiga desde el poder. Claro. Pero no es un grado más de la ocupación de las instituciones, sino el fin último. El fin último para mí es, o sea, yo creo, en homenaje a Kirk, o la mera existencia de la conversación implica que el otro es una persona. Es decir, la mera acción de hablar o dialogar transforma la relación moral entre dos personas. Y si el otro es una persona y tú lo reconoces como tal, ya no te lo puedes cargar. La polarización es una cosa luterana, chunga, de letra escarlata, de echar de la polis a una persona, de impedir y de suprimir su capacidad para hablar, y para eso lo fundamental es la deshumanización. O sea, yo creo que la polarización es verdad que se instiga desde el poder. Es decir, y que todos los fenómenos de los que estamos hablando son reales, pero El a muro. mí, ¿eh? El muro. El muro, el jodido muro. Si es que el muro se puede ver. O sea, tú lo puedes ver y tocar si analizas sociológicamente el comportamiento de los españoles, porque tiene efectos muy claros, ¿no? Es el crecimiento de la desconfianza entre grupos sociales, el enfrentamiento, y cómo eso, por retornar a lo que decía Liz, Liz o Liz, porque tú has dicho Liz, yo digo Liz. Liz está Liz, bien. vale. A mí me puede llamar Pacho, Pocho. No, pero la renuncia a la exigencia de rendición de cuentas del poder, que esto pasa. Es decir, cuando nos polarizamos, le pedimos menos cuentas al poder, y la comunidad en su conjunto, a izquierda y a derecha, es mucho más frágil ante los excesos del poder como actor arbitrario. Es decir, tú a un político Tragan. que es un esquizofrénico, que lleva un chiflado, le das la presidencia y polarización, y amigo, a izquierda o a derecha te va a acabar reventando. ¿Por qué? Porque su vocación es absorber poder. O sea, quiero decir, no hay elemento con el que más sueñe un hombre fuerte autoritario que con el enfrentamiento entre grupos sociales de la propia comunidad. Es decir, el sueño de un dictador o de alguien que se ensoñe con ser un dictador autoritario es que la comunidad que está abajo sea incapaz de hablar. Y a mí eso es lo que me parece más peligroso, y me parece peligroso con Sánchez, y me parece peligroso con Trump. Me parece peligroso que a día de hoy empiecen con lo de Jimmy Kimmel, que se joda Jimmy Kimmel. No, está mal. Está mal. O sea, digo, no puede ser que un presidente, porque no le gusta un chiste, diga, a tomar por culo la licencia. ¿Qué pasa? Y aquí pasa con la publicidad institucional. Con el COVID de los cojones. Ah, mira qué columnistas tienes, te voy a retirar parte de la publicidad institucional. ¿Qué pasa? Bueno, Los medios, ¿no? ¿qué podemos Digo, pero alguno. ¿Eh? O te voy a poner alguno. O te voy a poner. Pero hay una cosa que, o sea, que creo que para completar, claro, esto es caleidoscópico. O sea, tiene muchas, ¿no? Hablamos del muro, hablamos de muchas cosas. Volviendo a lo que decía Liz sobre el poder de la red. Yo creo que ya como personas adultas y con el paso de los años, yo creo, y yo me atrevo, al menos yo, a hacer una acusación de las causas de polarización a países extranjeros. Claro. Es decir, Sí. yo creo que el abrazo que Rusia, a través de sus proxies comunicativos, de su financiación, de ascensos de líderes políticos, de líderes mediáticos, ha hecho entre la extrema izquierda y la extrema derecha, o llámale la derecha de la derecha y la izquierda de la izquierda, es perfecto, perfecto. Es decir, como un tío que sea de la alt-right más allá de Vox te está diciendo sobre Donetsk y Lugansk lo mismo que te está diciendo un tío de Bildu. Y eso no ha pasado porque sí. Es decir, si uno atiende periodísticamente a servicios de inteligencia, a informes,
Es decir, que esto no es una charadura, quiero decir, que igual hay alguien que me está viendo. No es un discurso que se diga mucho, porque decir que no tengo el papel... No tiene gorrito, el cerebro galaxia del gorrito, ¿no? El gorrito. Cerebro de galaxia. Tengo el No, pero papel de plata del cuarto baño. Alandé te lo explica a ti, no, o sea, digo que... Perfecto, perfecto. Irán, Que sí, que sí. Rusia Joder, y que Venezuela, de pegar un tiro en la México. cara, joder. Joder, Es así, que es así, que es así. Y que, escucha, que acabamos de gana todo. soltar a un narcotraficante. Digo, Islam, narcotraficante. O sea, digo, que estamos en un mundo que se está volviendo progresivamente cada vez más peligroso. Voy con Jorge. A ver, estáis intentando dar vueltas alrededor de una definición de polarización y, claro, los que hemos trabajamos en política en un nivel básico cuando tienes una campaña, que es polarizar. Cuando tú lo reduces un tema a una cuestión y a dos actores. Y eso es una técnica y se usa desde siempre. Cuando tú quieres reducir la competición y quitar de en medio a otros partidos, cuestiones que no te interesan o lo que sea. Esto se hace toda la vida. Aquí ya, bueno, Luis es más joven, pero creo que nos acordamos todos del famoso vídeo del Doberman. Sí, sí. Que no era un Doberman, ¿no? Supongo que era un Rottweiler, pero bueno. Y eso era el PSOE bueno, sabemos quién lo hizo el vídeo, sabemos qué candidato tenía el PSOE. ¿Qué pasa? Que lo que no había en ese momento era una tecnología y unas empresas dedicadas a que esa polarización permeara constantemente en todos los temas a toda la sociedad. Entonces, bueno, se ha abierto una caja de lo que era una técnica de marketing, una técnica de comunicación política o una técnica publicitaria, pues ahora de repente yo me tengo que pelear con unos amigos que tengo desde hace 20 años porque tienen una opinión sobre Gaza y yo tengo otra. Y eso, claro, es que es... Bueno, o igual ni siquiera porque tener otra opinión. Porque los amigos dicen genocidio y tú dices que es un ataque brutal y tal. O sea, o por palabras, ¿no? Y claro, hay una cosa que a mí me hacía mucha gracia, bueno, gracia, por no llorar, que es, no sé si os acordáis, pues había un partido que te daba argumentarios para las cenas de Navidad o las cenas de Nochevieja, para hablar Tu cuñado. con el cuñado o el cuñado de tu tío. ¿No? Pues le vas a dar un zasca. A ver, no sé, le veo una vez al año, tampoco es como para ponerse a discutir por... con el cochinillo en medio, está feo. Pero bueno, quiero decir, es una tontería, pero no es una tontería, en el sentido de que es paradigmático de cómo... y tiene que ver también con lo que dice Pedro, porque si tú estás discutiendo con tu cuñado, a lo mejor no estás hablando de que... Que los sueldos igual, de que los salarios están congelados, de que la vivienda es inaccesible, etc. Hombre, para mí. Claro, hay una cosa, Pedro, y digo esto y ahora ya voy también con Liz. O Elizabeth, ¿cómo quieres que te llame? ¿Liz? ¿Elizabeth? Como quieran. ¿No? Que es esta cosa del colegio privado de los hijos de Pablo Iglesias. Yo de los hijos de Pablo Iglesias, por supuesto, como vosotros no vamos a hablar, pero sí está el asunto de los partidos que nacieron como prescriptores morales, de cómo tienes que comportarte en la cama, en la calle, qué programa tienes que ver, qué cocina tienes que tener, qué bandera debes tener en la puerta y qué marca de ropa tienes que comprar. Y todo era político. Todo era político. Entonces, como todo era político, era una absoluta locura, porque si veías el ala oeste de la Casa Blanca eras progre y si veías Homeland eras de derechas, no sé, por poner un ejemplo chorra. Los ciclistas, ahora Perico del Va, pues es que es de derechas, sí. Bueno, Perico es un fascista, ya, por decir una cosa evidente, pero es que Perico ha dicho una cosa que se cortó y había violencia porque se cortó, y que él hablaba de que había genocidio en Gaza, que ni siquiera estaba tan en contra de la opinión del gobierno. Es el hecho en sí, ¿no? Ya no es lo que digas, es el hecho en sí de que, oye, Nadal, que es probablemente el deportista más laureado y el deportista más grande que ha dado España, bueno, pues ya Nadal es una cosa de fachas. Digo, joder, no sé. Hombre, a ver, lo preocupante me parece, y ahora ya sé lo opináis vosotros, es que, por ejemplo, en España, ver a Broncano sea un acto político y elegir a Palomoto sea un acto político. Algunos crean que es un acto político, ¿no? Es una chapa. O sea, hay gente que ve a Broncano como si estuviera en la batalla de Belchite. Hay que luchar contra el fascismo y ponga a Broncano. Bueno, claro, Porque están en una especie de trincheras de ocio. Pero a mí A ver, yo tengo que decir una cosa. O sea, digo, ver la 1 ahora mismo en alta rotación, quiero decir, te acerca Mao. O sea, no es. Quiero decir, o sea, ya está. O sea, la 1 está escorándose bastante. ¿Vale? Esto es un poco como TV3 durante el procés, que la cosa empezó a cargarse y al final era, joder, es que ves un concurso y se lo está diciendo independencia. Entonces, oye, 8 minutazos de buena fuente, dijo Juan Pablo en Twitter, no sé si José Pablo. En Twitter, ayer o hoy, ¿no? Dijo, no como en la tele americana, en televisión española se pueden hacer monólogos políticos sin que te cancelen. Y son 8 minutos diciendo, ole Pedro Sánchez. ¿Sabes? O sea, quiero decir... Pero bueno, lo importante que decía, Sí. yo creo que la clave de este proceso, y aquí sí que yo voy con mi neura, como persona muy imperfecta, yo cuando vi venir el tráiler de Feministas de 2016 apuntando hacia la Bragueta de la Peña,
con lo personal es político, dije, aquí está el escuadrón suicida de la vida de Brian. O sea, porque además iban en el tráiler Errejón, Monedero, Iglesias, tutti quanti. Y yo pensando, esta peña... Digo porque tú hablabas del colegio de Pablo Iglesias, ¿no? Claro, yo que me he educado en una cultura política de, no, lo personal no es político ni de coña. O sea, vicios privados, virtudes públicas, y aquí estamos todos para encerrar. Y ves a una generación de jóvenes revolucionarios culturales explicándole a la gente cómo había que follar, que no, que hay una parte del mundo que es buena y hay otra parte que, bueno, es que está compuesta esencialmente de hijos de puta, que son machistas y que son malas personas. Y yo pensando, esta gente está escupiendo para arriba a una velocidad de vértigo. Y al final montaron unos cadalsos de puta madre y entonces montas un escrache, pues te hacen un escrache. Le das lecciones morales a la peña sobre la bragueta de los demás y amigos, te lo va a hacer alguien. Lo que vienes a decir es que las herramientas ya las dejaron en el campo del Claro. juego, entonces había otra gente que la va a coger. La va a usar. No, pero sobre todo Porque porque... el listón, la soga con la que se enredan, Sí, pero la han fíjate, tejido ellos. pero fíjate que pasa una cosa que es que siempre pasa en la generación más joven. Yo no lo voy a hacer, porque a mí no me sale. Yo sé que estamos todos hechos una mierda y no voy a juzgarte a ti porque a menudo estoy yo como para señalar. Sabes perfectamente por qué Pablo Iglesias lleva a los hijos donde los lleva. Claro, evidentemente, pero ¿cómo no voy a entender que Pablo No, pero Iglesias... a mí me parece bien que una pareja joven, o sea, en la aplicación de los listones y las sogas, con la que la gente al final se enreda en el cuello. Yo no voy a tirar de esa soga. Pero el que está tirando de su misma soga es Iglesias, con su anterior discurso. A mí me parece bien que una pareja joven prospere, Sí. se vayan al campo, intenten comprarse una casa, con un terrenito, Piscina. donde estén a gusto y tengan 3 hijos Cine de y barbacoa. los lleven al colegio que les sirva de ir. al lado de la piscina, que es como una... no Y sé si había lo has- un aseo, había una tinaja y era perfecta para tocar el dictarido. Muy bien. Joder, si a mí me parece bien que tú lleves a tus hijos a un colegio privado, tú llévalos a donde te dé la gana. Ahora, no des lecciones de moral, pero sí que lo moral, cuando tú en tu pregunta lo citas, es esencial para este debate. ¿Por qué? Porque lo moral carece de aristas. Lo moral es binario. Y ahí es donde entra la polarización. No, La polarización. para mí lo moral es... La moral es Antes de Pedro que vaya... Evolución de tiempo Antes de Pedro que vaya Elisa. No, o sea, y también para retroceder un poco como a los planteamientos de la pregunta, porque nos hemos ido como por 7 vericuetos Sí, diferentes. pero bueno, yo ya... Yo, en lo que claro, en lo que tiene que ver con televisión, yo por ejemplo no tengo el cable de mi televisión conectada, Ujú. entonces quizás esto influye en hacer una persona que puede debatir. Pero ves Twitter. Sí, bueno, y Yo veo los cortes de televisión española en Twitter. Que, o sea, que tampoco, no presto mucha atención ya, que digamos, a... solo lees. No, es broma, es broma. No, pero me refiero, dedico a otras cosas mi tiempo también, o otro tipo de contenidos. Eso por una parte. Lo segundo, en lo que tiene que ver con los temas de moral, claro, Pedro está criticando ahora esta especie de juventud revolucionaria en lo cultural, pero yo creo que hay un punto en el que está bien que en política y en la discusión política haya confrontación de sistemas morales Sí. y confrontación de éticas y confrontación de virtudes y confrontación de modelos de los que considera que es una vida buena. Sí, Es decir, eso me parece un componente sano del debate político. que había que recuperar, porque se paralizó. Y que haya juicios al respecto y que exista esa conversación. Creo que ahora solo juzgaba una parte. pero Ahora cuando están las dos hablando, no venían diciendo, tú, con el dedito, entonces solo había uno que hablaba y el resto callaba. era cuando y hablaba, alguna decían, parte, por soy conservador, como el reventa de las ventas, que te venden las entradas así para que no le vea la policía. Cuando se convocaban Ahora la gente dice, cuando se sí, convocaban manifestaciones contra el matrimonio igualitario, la parte conservadora jugaba también. Sí, Y eso era anterior al ciclo 2010 y anterior a cualquier ciclo anterior. Pero a lo que me Pero refiero, lo de las Pedro, que Dale. a lo que me refiero con esto es, creo que el matiz en esas conversaciones o la posibilidad de tener debates políticos que sean también debates morales, lo estabais apuntando antes, que es esa especie de desfiladero o camino en el que no hay vuelta atrás, en el cual se entra cuando se deshumaniza al otro y de repente
la política ya no es extensión de la guerra por otros medios, una manera de convertir una dialéctica amigo-enemigo en algo que no acaba con el exterminio del otro, sino que es una antesala de la aniquilación del otro, ¿no? Y empezamos a considerar que el otro, por sus ideas, puede ser alguien que merezca ser aniquilado. Y empezamos a deshumanizar a ese otro, a quitarle capacidad de interlocución, a quitarle rostro, a quitarle cualquier derecho hasta el punto de esa aniquilación política, ¿no? No se trata de que una idea venza a otra ni siquiera, o de derrotar a un adversario, sino que la política entra definitivamente en esa lógica de guerra. Y creo que ese es el peligro, porque es verdad que en Eso este... pasa hace mucho. Podemos traer una guillotina. No, a ver, No, bueno, o sea, en 198 de Juanma, ¿cómo se llama? del Olmo. Del Olmo, vendían réplicas de guillotinas y decían que a este país le faltaba guillotina. Ahora, que ahora digan, ¡oh, la polarización de la derecha! Que, o sea, yo creo que también, igual es que ha habido muchos debates en la sociedad que se han cerrado en falso. Y entonces han pensado, la gente se replegó y dijo, bueno, el debate sobre el aborto. No, aquí hay un consenso sobre el aborto, y no lo había. Y ahora la gente que estaba más callada, que no decía ni Pamplona, sale y dice, no, a mí esto me parece un horror, que se aborte a 100.000 personas al año. O, por ejemplo, debates que no tienen que ver, o sea, quito el tema por supuesto, el racismo, del moro, qué tal, así, vale. Debates como, por ejemplo, oye, el estado de bienestar es capaz de sostener a todas las personas que legítimamente quieren venir a este país. Hasta ahora hubo un debate que se cerró en falso. Todo el mundo, sí, bueno, pues tira para adelante. La derecha moderada, que entonces ya se llamaba ultraderecha, lo cerró. Y resulta que no estaba cerrado en falso. Claro, pero Chapo, lo que no puedes dentro de esos debates, ¿no? Porque escuchándote hablar, a mí me vendría la imagen a la cabeza de que, claro, la izquierda en los últimos años ha ejercido una especie de dominio absoluto o tiranía en lo político y cultural, y de repente ahora ha Me irrumpido interpretas bien. una derecha sensata, cabal, racional, que solamente quiere contribuir sus opiniones En la primera parte me has interpretado perfectamente. En la segunda, vengo que hay gente que sale a decir lo que le da la gana. Sí, pero lo que me refiero es que igual que hay una caracterización sobre de dónde viene la polarización en España, claro, no solamente estamos en España haciendo este debate, también estamos en la Comunidad de Madrid. Estamos grabando ahora mismo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde ahí retransmitimos de alguna manera. Ayuso no es un agente que pasa por el aire sin estar imbricado en una polarización de su ciudadanía. Ayuso te dice hace 2 días que lo de la vuelta daba unas imágenes que eran como Sarajevo. Ayuso te dice que los manifestantes eran la Cale Borroca. Pero sí es cierto que están aquí tocando No. Pero no me habláis el debate de la vuelta. Claro, Ese ya es la otra a semana. lo que me refiero, Entiendo lo que dices. a lo que me refiero con ¿Es eso Ayuso un actor tienes dentro a de una esto? gente en el poder político, también en la comunidad, que desde la derecha está señalando y está alimentando eso. Vale, Lo está alimentando. No es una derecha racionalista, sensata, que se sienta a debatir, no. que solamente quiere contribuir. No, hay es gente decir, que sale del armario y dice, oye, yo estoy hasta las narices de estar callado. Mira, no estoy de acuerdo con el aborto. Yo no digo que sea cabal, que sea moderado. No, yo sé que... pero ya había gente que decía eso antes. que Igual te está está- diciendo que con el matrimonio igualitario había Pero, manifestaciones. por ejemplo, con el aborto llegó un momento que pensó que en este país había consenso. Y perdóname, pero no lo hay. Yo creo que no. Pero, por ejemplo, vamos sobre el tema de la inmigración. Uno de los sitios donde más polarizado y más fuerte está siendo el debate sobre inmigración, ¿sabes dónde es? En el País Vasco. No hay Ayuso. Hay un tío que se llama Pradales, que es más aburrido, ¿sabes?, que una etapa llana en el Tour de Francia. O sea, que es un tío gris, absolutamente. Un candidato de hacendado, ¿no? Una cosa por el Totalmente. estilo. Incidencia de Vox ¿Qué ataques? que puede tener... A ver, estoy aburrido. El carisma no nació, el carisma no ha nacido en Pradal. No, que Pradal es el carisma no nació en él, perdona. Es un dependiente del Corte Inglés, o sea, vamos a decirlo así claramente. Pero quiero decir que tú coges a este tío y dices, joder, no tenemos aquí una fuerza de la derecha que esté polarizando. Vox, ¿qué le llega de Vox a los vascos? Nada. En San Sebastián de Vox no llega absolutamente nada. Y la gente está en ese debate. Siempre. Es Yo creo decir, que un tema sobre lo que yo creo que entiendo lo que decía Liz, que es claro que hay una renovación en discursos de derechas y hay una diferencia de tono evidente, ¿no? Entre Feijóo y Ayuso, es evidente. Y son dos síntesis
de vida colectiva y política y civil que yo creo que representan dos modelos diferentes. Y yo a mis amigos de izquierda se lo trato de entender. Es decir, oye, quiero decir, o sea, Sí, 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 sí. hay un último intento de reintegrar la comodidad alrededor quizá de la Constitución y de la vida colectiva y del reparto y los espacios intermedios. Porque después lo que va a venir es un mundo mucho más oscilante donde todo el mundo que no sea yo, a mamar. Y entonces articulo el poder como agresión contra el que pierde. Sí, el que rabia, en el que rabian los otros. Pero que es también Argentina. O sea, Argentina, el gobierno se establece contra la minoría. Claro. Ya no es... Y entonces se produce una cosa que se llama encastillamiento, que es que todo el mundo se refugia en un sitio donde sea mayoría social. ¿Por qué? Que esto pasó en los estados rojos y azules en Estados Unidos cuando de repente, que tú eres de San Francisco pero eres conservador, haz las maletas y vete a Texas porque el gobierno de San Francisco se va a articular para la gente de más Madrid allí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digo, como súper pasados de vueltas. Pero, ¿qué es lo que sucede con esa manera de gobernar o esa manera de vivir? Que lo que acaba produciendo es simetría como un espejo y la simetría que produce la produce generacionalmente por abajo. Yo me doy cuenta que hay determinadas síntesis que no puedo ofrecer al pensamiento. ¿Por qué? Porque soy rehén de que soy un chico 2000, de una vida pacificada, de la PSOE buena, que era la del GAL. O sea, que de un montón de cosas... No os reís con eso, ¿no? No me reía. Entonces, Yo he esbozado una sonrisa. Era un chiste para la izquierda. la PSOE civilizada. Sí. Entonces, Ve terminando, que tengo otro tema. la constitucionalista. Entonces, lo que sucede con la síntesis de la gente que no ha vivido ese periodo de Sí. pacificación de las costumbres es que, claro, tienen 18 o 20 años y ponte tú a decirles a ellos, no, las pensiones, bueno, hacemos una pequeña reforma y tal. Claro, están en moros, no. Claro, o sea, o sea, esto de que, bueno, mira, yo ya me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque me han juzgado por mi moral sexual. Se supone que mis opiniones son totalmente improcedentes e inconvenientes. Se supone que no formo parte de ningún consenso. A tomar por viento. Sí, pero- Moros no. O sea, Pero perdonad que os diga, cuando hablaba Chapo sobre el tema, por ejemplo, del aborto, claro, cuando se habla de discurso de odio, que es otro término también muy repetido ahora mismo en la política española y también supongo que mundial, lo del discurso de odio. Todos sabemos lo que es, obviamente es un discurso de odio, claro, es decir, tipificado por el Código Penal, el artículo 510, ta. no lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, ahora después te lo explico. Lo tengo por aquí el papelico. Pero a lo que iba es a la pirámide del odio, no a lo penal, sino a la pirámide del odio. ¿Qué es esto que, Iván, tenemos ahí el plano? Mira. Esta pirámide del odio que sacó el gobierno de España, donde empezábamos con los estereotipos, prejuicios, pasábamos a cosificación, discursos de odio, discriminación y violencia física, pasamos a genocidio en 4 sencillos pasos. Es como la, 4 tweets. En 4 como la frase, Para un tío gordo, o sea, si me llaman gordo a 4 tweets está el genocidio. Claro, pero la pregunta es, es como la frase esta famosa de Quincy, ¿no? Que empiezas matando a gente y acabas por no saludar. no, pero quiero decir, por ejemplo, discurso de odio sería entonces estar en contra de la política migratoria del gobierno, por ejemplo. Claro. Pero es decir, eso es discurso de odio. Pero es que hay un momento en el que se van cerrando los caminos opinativos al ciudadano y al ciudadano lo encierran. Y yo creo de verdad que sí, que la izquierda ha tenido una hegemonía y ha pasado el rodillo de la espiral del silencio sobre muchas cosas y la gente se ha visto atenazada. Y entonces le iban diciendo en el discurso, oye, ¿tú vas a los toros? Salvaje, asesino, facha. ¿Tú vas a misa? Mea pilas, beato, facha. ¿Tú estás sometiendo a tu mujer a la cochina y salvaje y alienante institución del matrimonio? Facha. ¿Tienes 3 hijos? Facha. Y entonces constantemente iban metiendo a la gente en la calificación de facha. Yo me he acostumbrado a que me llaman facha. Si a mí me preguntas ahora mismo, ¿tú qué eres? Yo soy un facha. ¿Soy un facha? Claro. Yo ya lo acepto, y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que acepta eso, claro, yo tengo mi manera de pensar que no es la misma, pero hay otro que le convence y le dice, tú eres de extrema derecha. Y dice, pues ya, si llevas 7 años diciéndome que soy de extrema derecha, al final igual termino siendo de verdad de extrema derecha. Jorge y después Elizabeth. Yo quería recuperar algo que está esbozado por Pedro, que es, claro, él y yo, él más, pero él y yo estamos muy marcados por la experiencia del Procés y de Cataluña. Y aunque
obviamente la polarización, como dice Liz, no es un problema español y, y al final el fenómeno acaba siendo relativamente parecido en todas partes. El vector en nuestra generación de cómo entra la polarización y de una forma muy concreta, que es no la polarización, digamos, instrumental, como os decía antes, sino la polarización en el sentido de que es que hay una parte de la comunidad que ya la dejo fuera de la comunidad. Y el vector ha sido Cataluña. Bueno, está también, por supuesto, de una manera más manifiesta, pero nuestra generación ha sido más el proceso en Cataluña. Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba que si tú votabas a un partido constitucionalista o tenías opiniones constitucionalistas, es que no podías ni opinar por estar fuera de la comunidad. Eso ha facilitado que pues, el gobierno actual, de los últimos 7 años, haya llevado en la práctica y en el discurso al punto de decir, bueno, que decía, ¿no? El muro, vamos a levantar un muro. ¿Un muro contra quién? ¿Contra el electorado? ¿Por qué? Porque hay una gente en España que vota, pero que en realidad no está en la comunidad, o no debería estar en la comunidad. Mira lo que dices, Jorge, un ejemplo muy rápidamente. Ya vaya. En Leiza, Navarra, debe haber como 100 y algo votantes de Unión del Pueblo Navarro. La gente de Unión del Pueblo Navarro, la cual han asesinado a 2 concejales, y Leiza es un pueblo muy pequeñito, donde se conoce todo el mundo, no saben quiénes son esas 100 personas que les votan. Tienen identificados unos 30, 25 o 30, que en algún momento han dicho, yo te voto. Pero los otros no saben quiénes son. Es decir, que hay 70 tíos en el pueblo que no saben. Y entonces entre ellos tienen conversaciones diciendo, oye, me ha saludado muy simpático fulano de tal. Por supuesto, no, han tenido que hacerse una sociedad gastronómica para los de UPN, porque no pueden ir a ninguna parte, naturalmente. Y con unos cócteles Molotov los intentaron quemar dentro. Pero joder, es que no saben quiénes son los otros 70. Fíjate si están fuera de la comunidad, que no son capaces, no de ya decir por ahí, soy de UPN, que el voto es secreto. Es que ni al de UPN le dicen, tío, yo te voto desde hace 25 años. No lo dicen, no lo saben. Mira, mi generación es la de estos radicales nihilistas. Sí, Yo soy del 2000. sí, por eso. Sí, o sea, Claro. a ver. Yo también, compartimos años. Ya. Pero es verdad que hay un vaciamiento, yo creo, de las formas, de... No, pero a lo que me refiero con eso también y tratando, porque habría una parte de lo que está haciendo aquí donde entraríamos en una especie de visión sobre el futuro, donde inevitablemente vamos a ir hacia el enfrentamiento, si no es ya directamente el enfrentamiento armado y a la destrucción los unos de los otros, ¿no? Como que todo va en esa espiral nihilista. Y yo creo que no también es posible que existan espacios de conversación. Este es un espacio de debate. Yo soy una tía progresista de 25 años ante 3 hombres de derecha sin piedad, ¿no? Por hacer una metáfora fílmica. franquistas. Y esos adjetivos yo no los estoy utilizando. No, es Pedro. Claro. Entonces, también... Nos lo decimos nosotros. Claro, pero hay un punto curioso también que es... hacéis una explicación para decíroslo vosotros, que es que todo el rato os lo están diciendo desde fuera. Yo no los estoy utilizando, por ejemplo, pero los estoy utilizando contra vosotros, argumentando contra que los utilicéis desde fuera. Y yo no digo que no existan esos perfiles, ¿no? A ti también te dirán otras cosas. Claro. Claro. De la Muy duras. derecha alternativa te tienen que decir Claro. Bueno, Cosas muy deshumanizadoras y muy muy desagradables que Cuidado. son muy duras. no, Y claro. yo las he leído. Sí, no, muy locas. O sea, tú entras en mi cuenta de Twitter cualquier día, los comentarios de cualquier cosa, y ves cualquier cosa, ¿no? Pero eso no me hace dejar de tener fe de alguna manera en esa posibilidad del debate. Y cogiendo esas cosas, eso que comentabas de que a mí me dirán cosas muy duras, por ejemplo, lo que hablamos ahora de delitos de odio o libertad de expresión, que yo creo que eso... no sé si alguna vez lo habremos hablado en algún centro ya en su día, ¿no? Pero yo contaba que en el fondo yo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cuál debe ser el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección ante el odio de los individuos, yo soy mucho más laxa y me inclino mucho más normalmente por lo que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Es decir, a mí hay una parte que creo que tiene que ver también con hacia dónde nos dirigimos como sociedades y cuál es un poco el espíritu o el aire de los tiempos, pero hay una parte de la idea
de resolverlo todo con castigo penal, resolverlo todo con una condena más fuerte. Tú has escrito sobre eso, sí. Claro, punitivo. resolverlo todo de una forma más punitiva, incluido el discurso de odio, ¿no? Que a mí me genera un enorme rechazo. Ahora, lo escuchábamos el otro día con creo que era Yone Belarra, diciéndole a Paula Fraga, si en este país hubiera justicia, tú estarías condenado por delito de odio, o No, y de hecho... a Aquiles, o a... Claro, quien sea, no, y de hecho, claro, yo me acuerdo en el momento en el que se lo dijeron a Vito Quiles, ¿no? Que evidentemente no es santo de mi devoción, pero yo escribí en Twitter y luego escribí en el diario, ¿no? y te cayeron hostias por ello. Un artículo se titula Prisión para Vito Quiles, Sí. diciendo, claro, que me pareció una barbaridad que estuviéramos hablando de, por lo que se dice o discursivamente, meter a alguien directamente en la cárcel. Y sin embargo, creo que es sintomático de cómo van un poco los tiempos, porque si miras, por ejemplo, en Estados Unidos de Trump, lo que estás teniendo ahora con este tipo de cosas, o Jimmy Kimmel, ha habido una periodista que entrevistaba el otro día a Donald Trump y le preguntaba, bueno, pero Charlie Kirk no habría estado de acuerdo con esta idea sobre el hate speech, sobre los discursos de odio que usted está utilizando ahora. Y decía Trump, bueno, a lo mejor ahora quizás sí, ahora ya no está, ¿no? Esas son sus palabras exactas, es decir, como una especie de justificación a posteriori de lo que él está haciendo de recorte de libertad de expresión, de ir a por otro tipo de expresión, como prevención de eso. Y a mí se me parece una barbaridad. Mira, Una barbaridad. Yo hay un tema, o sea, poniéndonos de acuerdo en el tema de... A mí lo que me preocupa de verdad es el autoritarismo arbitrario que de repente te cierra aplicándote un delito que tú dices, oye, es que eso impide el aprendizaje y impide algo que para mí es muy importante. Y yo aquí, por hacerle una corrección a Chapu, yo también creo que... O sea, entiendo toda la historia de España y además me parece fundamental. Pero yo creo que ha habido demasiada gente que dejó de hablar en público, en general. Y entonces estaban como muy neurotizados de no me dejan hablar, no me dejan hablar, no me dejan hablar, no me dejan hablar. Oye, chicos, yo llevo diciendo lo que me sale de los cojones desde el 2011 y asumiendo también las posibles consecuencias de lo que digo. Porque es verdad. O sea, oye, tío, pues si crees en el aborto, en que moros no, que no sé, pues tienes que aprender a hablar y defender tu visión moral de manera confrontativa en el espacio público, porque lo que cambió fue que cuando el reloj de la historia se volvió a poner en marcha, y ahí yo creo que Liz puede reconocer que la izquierda ya metió en quinta y entró en el proceso ya del 15M con una carga moral que era novedosa respecto de cómo se dialogaba la política antes. No es que la política de antes fuese más blanda, que la política ha sido y siempre es muy dura, ¿no? Pero es verdad que el retorno de los valores fuertes a la conversación lo lidera, por lo menos en España, la izquierda, con unos profesores, con unos penenes de Somos Aguas, que dicen, aquí vamos a meter todo el baúl, a mí me golpea y cambia mi visión sobre lo que eran unos jóvenes que venían revolucionados por la izquierda y de repente veo que se meten, por ejemplo, se revolucionan contra la familia, se revolucionan contra la maternidad. Pues es curioso, perdona, es curioso porque en el primerísimo momento de Podemos, sobre todo Vescansa, tiene muchas declaraciones diciendo no vamos a entrar en el tema del aborto porque este tema es divisivo, este tema no es ganador. O sea, sí que había una voluntad, digamos, de mayorías. Cuando esas mayorías parece que ya quedan muy lejos, pues entonces ya se juega más a la polarización. La manada. Para mí, si no hablamos de la manada, si no hablamos de la manada como elemento que enfoca y que yo creo que está en el corazón de una parte de la radicalización política de los jóvenes heterosexuales, o sea, tenemos que, o sea, si vamos a desandar el camino, entendido en el que todos vamos a hablar y todos nos vamos a perdonar más y todos vamos a asumir que va a haber, yo no estoy desesperanzado con el futuro, lo que asumo es que el concierto de voces sea más plural, que haya un coro más ruidoso, inevitablemente va a llevar a que haya más violencia puntual. Que tenemos que acostumbrarnos a que cuando sucede la violencia puntual, todos podemos dar, porque yo acepto que el mal existe y que mañana pues le pueden pegar un tiro a Carlos. Sería bastante desagradable, pero puede ser, sí. Digo, el mal existe y por lo tanto la violencia política pues puede pasar un paisano mañana con una pedra y decir me cae mal Carlos porque es un facha. Ya, pero bueno, prefiero decírselo a él porque... O sea,
Pero bueno, a ti o cualquiera de los de... No, pero mira, decía una cosa. O sea, yo tengo probabilidades. Escribió una cosa Rubén Arranz en Independiente esta semana, gran tipo Rubén, por cierto, también colaborador aquí en B1, decía, oiga, si usted mañana asesinan o agreden al tertuliano que odia, sea quien sea, y se alegra de ese, usted está radicalizado. Si usted, porque esté aquí Lis o en el anterior estuvo Casqueiro y defienden posiciones que igual no son las que defendéis vosotros, no quiere ni escucharla, no quiere ni verlo, ni tal, ni a Casqueiro, a Lis, es que está radicalizado. Es que también tenemos que, yo creo que es un debate de mirarnos nosotros mismos y de preguntarnos nosotros Una mismos. pregunta al principio del programa que has dicho, ¿quién polariza a los españoles? Y yo creo que son los españoles los que tienen que polarizar. Pero no creo que haya, ellos mismos. pero no creo que haya, Chapo, un gen. Bueno, No, pero, hombre, es verdad que hay una cultura política que Sí, tiene... sí hay unos hábitos. ¿no? Sí, unos hábitos, pero en Estados Unidos están más polarizados que nosotros, por ejemplo. Bueno, no, pero, o sea, yo quería continuar con una cosa que estaba diciendo aquí, pero también sobre como ese momento de Podemos, que claro, o sea, para mí yo también lo analizo en retrospectiva, ¿eh? O sea, cuando surgió Podemos en un primer momento, yo tenía 13 años. Eso es una, Exhibiendo eso es tu una parte, juventud. no, es una parte de la existencia de la que me eximo de culpas y responsabilidades. Es como... Pero, claro, yo creo que también en Estados Unidos y también en España, uno de los caminos que han sucedido ha tenido que ver en ese momento discursivo del primer Podemos, donde todo era la retórica de los de arriba, los de abajo, donde se... La casta viene después. Sí. O sea, la casta no es exactamente el primer momento, sino es ya un segundo, ¿no? Pero hay una retórica que es todo el rato pueblo, élites, ¿no? Y un pueblo, además, que está construido a través de una relativa indefinición en algunas cuestiones para que abarque mucho. No era un primer Podemos donde, por ejemplo, no había o no se quería que hubiera demasiada bandera a la República. Porque de repente colocar una bandera de la República era significarse también en una histórica de lo que es tradicionalmente, ¿no?, comprendido como izquierda, derecha, ¿no?, dentro del tablero corriente por el que ha discurrido la política española. Y eso permitía que luego una base de votantes, que fue la que luego se fue a Ciudadanos, estuviera en los datos que registraban los sondeos demoscópicos cuando preguntaban quién iba a votar ese primer Podemos. O que permite que hoy haya una parte de quienes en su día decían que iban a votar al primer Podemos que sean votantes de Vox. Son... El Alvise. Claro, son caminos y recorridos que perfectamente pueden hacerse por esa indefinición y porque esa gente compraba la retórica un poco más difusa de lo que es pueblo élites. Y son caminos que yo no creo que se recorran, de repente se agoten y nunca vuelvan, ¿no? Es decir, por ejemplo, también han sido conflictos internos, incluso en Estados Unidos, en las ramas del Partido Demócrata, dentro de las ramas de la izquierda del Partido Demócrata, donde ha habido gente más vinculada a cuestiones de política de la identidad, y sin embargo momentos en los que la campaña de Bernie Sanders tendrá mucho más en lo que es simplemente los trabajadores, derechos de los trabajadores. En la campaña de Zoran Mandani, lo que han sido eslóganes principales, eran eslóganes que tampoco eran una cosa muy ideologizada de ser de izquierda, sino que recuperaron una retórica un poco más vacía y decían: tenemos que hacer que los autobuses sean gratuitos, que haya escuelas para niños para todo el mundo, ¿no? Y congelar los alquileres. Pero no una definición de guerra cultural de la izquierda frente a la derecha, ¿no? Creo que en España una cosa que sí que está sucediendo en los últimos tiempos y que tiene también que ver con una incapacidad por circunstancias políticas para llevar a cabo parte de agenda legislativa, ¿no?, para llevar a cabo ciertas medidas, es que en ausencia, y esto, por ejemplo, quienes hablan de un fenómeno de hiperpolítica, no solamente en España, sino en otros países, también lo analizan así, en ausencia de una política real o de implementación de políticas reales, De cambios que vemos. de cambios, esta queda sustituida por una política retórica y por más guerra cultural, ¿no? La guerra cultural sustituye a la política real y a la implementación de políticas reales. Por centrar el tiro en España, el presidente del gobierno siempre viene diciendo que la polarización es asimétrica, que él no insulta. Es cierto que su gobierno tiene a Óscar Puente, que digamos el verbo educado y florido pues no lo tiene mucho, o ficharon a Idafe Martín, conocido por llamar ratas y cucarachas a los periodistas que no le bailaban el agua al gobierno de España. Pero bueno, el presidente dice que él no insulta, también llama a Ayuso corrupta cada vez que tiene oportunidad, a él y a su hermano, pero él no insulta, eso es lo que voy. ¿La polarización en España es asimétrica? ¿Hay alguien que hace más y alguien que hace menos? ¿O lo podéis emparejar entre izquierda y derecha, básicamente entre PP y PSOE, que los dos partidos más principales? ¿O no? Empieza Jorge, si quieres.
en general, por lo menos en el nivel nacional, porque hemos hablado a lo mejor de otros candidatos o de otros portavoces, el Partido Popular siempre tiende, salvo en momentos muy puntuales, ha tendido a intentar aplanar las elecciones. Ha intentado pues, no mover mucho la barca porque siempre se ha dicho, aunque es un tema que está cambiando en casi todo el mundo, que la movilización favorecía a la izquierda. Que si tú agitabas mucho el avispero, pues al final... he puesto antes el ejemplo del spot de campaña, creo que era el 96 o el 93. Con cascos en el... No, eran unas europeas, ¿no? No, son unas generales. Los 93 o 96. Igual el 96. Bueno, pues en ese momento al PSOE le interesa mover el avispero, meter miedo y que la gente se polarice. Entonces, no creo ni siquiera que sea particularmente una cuestión moral. Y también podríamos hablar de que venimos de la transición, venimos de una dictadura, la derecha tiene en un momento cierto pudor o cierto miedo a hablar de cosas porque no quiere evocar determinados fantasmas. Hombre, obviamente, claro, ahora ya pues hay otros actores en la derecha que tienen obviamente otras estrategias y otros incentivos. Chapu. Yo creo que si en la izquierda durante mucho tiempo ha estado bien visto, por ejemplo, que alguien dijera que en este país falta guillotina, pues es que no se puede igualar lo que está sucediendo en una derecha moderada. Bueno, por supuesto está la derecha moderada, después está la derecha alternativa, hay más extrema derecha y ultraderecha. Es decir, que de ahí a los tipos a los nazis propiamente dichos hay un camino, ¿no? Bueno, Pero hay que hemos escuchado, perdón que te diga, hemos escuchado, Vito Quiles es nazi. Ahora hemos escuchado de Pablo Iglesias, claro, pero que lo diga un tuitero random, vale, pero que Pablo Iglesias que lo diga en un podcast, Pablo Iglesias, Claro. que había sido, que ha sido... Hemos oído que Rosa Díez es de extrema derecha, Claro, no, o sea, que Albert Rivera es falangista. pero ya una cosa ya es extrema derecha y otra cosa ya es nazi, que ya más que nazi no se puede ser. tú imagínate que se hubiera dicho que caiga quien caiga, había que prohibirlo. Y que eran unos nazis y que eran unos no sé qué, o sea... Vito Quiles y el otro pues, es una especie de caiga quien caiga, o sea, son los activistas, los tíos de los saltimbanquis que van ahí, que tienen unas formas muchas veces pues reprobables, etcétera, pero cuando existía caiga quien caiga y iban por los pasillos detrás a tocarle los cojones a fulano o a mengana, nadie pretendía que se les cerrara, que no entrara en el Congreso, De hecho, que no los invitaron a comer en Moncloa, Aznar. los invitó a comer allí. A ver, la pregunta la pregunta es de esto está pasando de manera asimétrica, ¿no? Y yo diría, yo creo que porque uno siempre va a poder echar hacia atrás, ¿no? De ¿cuándo empezó esto? Y entonces dice alguien, no, pero claro, es que el franquismo justifica la voluntad hegemónica de la derecha en el espacio cultural español. Y entonces, ¿qué decir? Entonces podemos ir haciendo los Recaredo otra vez. claro, entonces yo lo que creo que es importante es entender lo que sucede y que las cosas tienen una razón de ser. Yo le diría a Sánchez, sí, los chavales de menos de 20 años han salido más fachas que Franco gracias a la chapa que le habéis dado a los institutos. Colega, bien hecho. No, vamos a darles formación y vamos a hacer una campaña de Ministerio de Igualdad diciendo que a ver si tienen huevos de ser feministas. Pues mira, chico, es que me hago machista yo, ¿sabes? O sea, con ese tipo de comunicación persuasiva, pues claro, los chavales salen fachas, ¿por qué? Porque salen contestatarios al poder. Entonces, no sé cómo decirlo, a día de hoy, yo soy suficientemente, creo, realista como para decir que a día de hoy hay unos fachas de puta madre de 20 años que están diciendo todo el rato todo aquello que yo en ningún caso me atrevo a decir porque soy 25 años mayor y creo en un trato pacificado, en una visión civil y demás. Yo te digo, totalmente. Lo que también sé de nuestra historia, España, respecto a la polarización que sucede en otros países, es que nosotros somos de insultarnos, de llevarnos mal, de discutir. Pero mi abuelo, en la saga de los Sagrados Mártires, salvó la vida porque un médico republicano lo sacó antes de que los fusilaran. Y eso es una característica. Ya lo hablamos antes de ayer. Exactamente, ya se lo conté a Liz. Y eso es algo también muy español. En España nunca ha habido un proceso de deshumanización colectivo que aplique la logística de la muerte del fenómeno industrial a una parte de su comunidad nacional.
Es decir, nosotros, nuestro catolicismo cultural, si lo queremos decir así, acaba haciendo que cuando hay esa voluntad de suprimir al otro, hay violencia, ¿eh? Violencia, conflicto y demás, los 800 muertos de ETA. Es decir, que sí, te lo compro, pero no desde un punto de vista, sí hay fenómenos revolucionarios, pero nunca en el modelo masivo que se ve en la Revolución Francesa o en el nacionalsocialismo. Liz, termina tú, Sí. tengo 1 minuto y medio. No, voy a ser muy rápido además. No, yo creo, y lo escribía un poco antes, que no puede ser exactamente asimétrica porque para mí la polarización es un fenómeno característico del tiempo en el que estamos, ¿no? Es decir, es una cosa atmosférica, es algo que va en el aire de los tiempos, que tiene que ver con esa tendencia que escribió ahora Pedro sobre qué pasa con la juventud masculina en este momento, con esa rebelión que también es cíclica, que no solamente se da en España, que tiene que ver con esa injerencia internacional también rusa, a lo cual hablaba Chapo hace un rato, y por lo tanto para mí no existe esa simetría porque vivimos en un tiempo que incita a una forma de política que es más agresiva, que inspira más a la liquidación, que inspira más a liquidar. Pues hemos luchado, yo creo que contra la polarización, la intolerancia, la cancelación de voces y demás. Con Chapo, gracias Chapo por venir. Pues gracias a ti por Gracias- invitarme. Gracias Jorge por venir. Y gracias y suerte. ¿Suerte? Para Dios, güey. Para la vida o para... En general. en general yo. No, sí, suerte. Después de que Pedro me haya dicho que me van a matar. Que no te maten. Que no me maten. No te maten. Pedro, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por revivir Extremo Centro ambos. Sí, Es posible que no nos maten a nadie. Que no maten a nadie. Sí, Bueno. es posible que sobrevivamos. aunque si se nos matan, que no lo celebre la gente. Ahí, Digo, o sea, que no lo yo ya no justifique. pido que no me maten, que la gente no haga un baile. joder. Cuidadoso silencio. Gracias, gracias Luis, por venir. ¿Queréis hacer el corazón para despedir? ¿Queréis hacer el corazón? No. Venga, hacer el corazón. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bello. Si han visto esto, ha sido gracias al trabajo de Iván Valencia y Héctor Jordana. Próximo domingo nos volvemos a ver. Pasen buena semana. Adiós.